Vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 21. Solamente vamos a leer un versículo, y es el versículo 9. Apocalipsis versículo 9, capítulo 21. Adelante. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Inicio una nueva serie de 4 sermones. La serie completa se llama Buscando a Rebeca. El tema central de esta serie es ¿quién es y qué características tendrá la iglesia que será la esposa del Cordero? Este es el tema central de mis 4 sermones. ¿Quién es y qué características tendrá la iglesia que será la esposa del Cordero? Porque es a saber que Jesucristo vendrá un día a recoger una iglesia que está conformada por miles de cristianos, y esta iglesia vendrá a ser un día aquí en la tierra su esposa. Y los 4 sermones que conforman esta serie son los siguientes. El primer tema, que es el tema de hoy: no hay mujeres dignas. El segundo tema: sangre de su sangre. El tercer tema: Eliezer pide señal. Y el cuarto tema: el encuentro. Repito los 4 temas: no hay mujeres dignas, que es el tema de hoy. El segundo: sangre de su sangre. El tercero: Eliezer pide señal. Y el cuarto: el encuentro. Cada uno de estos sermones tendrá en su desarrollo 3 segmentos, y son los siguientes. El primer segmento será teológico, y aquí fundamentaré la enseñanza que voy a impartir con doctrina bíblica. El segundo segmento será testimonial colectivo. Aquí hablaré de la condición espiritual de las iglesias. Y el tercer segmento será testimonial individual. Aquí hablaré de la condición espiritual del individuo. Estoy tratando de abarcar en cada uno de estos sermones teología para poder demostrar que lo que yo voy a hablar, que por cierto no será muy bien aceptado por muchas iglesias, aún así, lo que yo voy a hablar está fundamentado en la palabra de Dios, no es una ocurrencia mía o no es una enseñanza particular de William Branham, porque muchos van a estar en desacuerdo con lo que yo voy a ir explicando a lo largo de estos 4 estudios. Así que el segmento teológico pretende fundamentar esto como una doctrina bíblica. El segmento testimonial colectivo es para hablar de la condición espiritual de todas las iglesias, incluyéndonos nosotros. Y el segmento testimonial individual, voy a hablar de la condición espiritual del individuo. Sin más preámbulos, comencemos. Abran por favor Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, verso 6, dice, del 6 al 9, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ante esta escritura nos preguntamos, ¿qué iglesia en el mundo es digna de ser la esposa del Cordero? Y cuando usamos la palabra digna, estamos preguntándonos quién merece. ¿Qué iglesia de las que pretenden casarse con Jesucristo se le puede señalar como que ella es la que ha hecho méritos para casarse con Jesús? Porque deben de saber que muchas iglesias se han inscrito como candidatas para la esposa de Cristo, no solo nuestras iglesias del mensaje de la hora, iglesias que creemos en William Branham como profeta. La iglesia bautista está esperando la venida de Jesús para ser la esposa de Cristo. La iglesia pentecostal, de las más comunes que hay, la iglesia presbiteriana, la Luz del Mundo, que tiene su sede aquí en México, en Guadalajara, la iglesia metodista, la iglesia universal, que ha crecido muchísimo. Hay cientos de iglesias que están esperando a Jesús para casarse con Jesús. Ahora, ¿qué iglesia? ¿Cuál de todas ellas es digna de casarse con el Cordero de Dios? Y quiero dirigir mi sermón también a nuestras iglesias del mensaje que se jactan de no ser una denominación. O eso lo dicen con mucho orgullo. Nosotros no somos una denominación, pero eso no nos hace dignos de ser candidatos para casarnos con Cristo. De hecho, actualmente hay iglesias que también se han desprendido del sistema denominacional y también pueden decir con orgullo, ya no pertenecemos a una denominación. Así que eso no sería una garantía de que somos los que vamos a calificar para ser la esposa del Cordero. ¿Alaban a Dios? Incluso hay quienes creen que la esposa de Cristo se va a conformar por muchos cristianos de diferentes denominaciones, pero nada más lejos de la verdad. Voy a estar demostrando a lo largo del estudio quién es la iglesia que es digna de casarse con el Cordero. Dios tomará en cuenta 3 cosas para buscar una esposa digna para su Hijo Jesucristo. Y esas 3 cosas son la sana doctrina, una santidad intachable y una belleza de carácter. Dios tomará en cuenta 3 cosas para buscar una esposa, una iglesia que se case, una esposa para su Hijo Jesucristo. Porque mientras cientos y miles de iglesias en todo el mundo esperan con mucho orgullo el regreso de Jesús para que esa iglesia se case con ellas, o más bien para que Jesús se case con ellos, esa iglesia se case con Cristo, aunque todas se están anotando, incluyéndonos nosotros. ¿Cuántos de aquí les gustaría casarse con Jesús? Pues es lo que anhelamos. No salvación, ya somos salvos, queremos casarnos con Jesús cuando Él venga, pero ¿quién es digna? A ver, tráigase otra vez el micrófono aquí, ya sabe que aquí van las valientes, mero adelante. Otra vez con mi hermana Luisa. Hermana, esta no es una pregunta de doctrina, no se me ponga nerviosa, es muy sencilla. ¿Usted cuántos años lleva en esta iglesia? 3 años. 3 años. ¿Usted cree que esta iglesia sea digna de casarse con Jesús? Yo digo que todavía no. Muy bien. Nos conoce bien la hermana. ¿Ok? Se requieren 3 cosas. Dios buscará 3 cosas en la candidata, la iglesia candidata,
que quiera casarse con su hijo. Y yo le aplaudo a Dios. Entendido esto, comienzo con mis segmentos. Primero, el segmento teológico. La profecía son los eventos que con anticipación se anunciaron que acontecerían. Esto lo he explicado en muchos temas. La profecía son aquellos eventos que se anuncian con anticipación. Antes de que estos se cumplan, se dice lo que se va a cumplir. Si no, no sería profecía. Sería la declaración del presente. Y hay dos tipos de profecía en la Biblia. La profecía verbal, que es la profecía pronunciada por los labios de un profeta y luego escrita. Y está la profecía testimonial, que es una profecía que se dio a través de eventos que quedaron registrados en la Biblia. Esos son los dos tipos de profecía. Profecía verbal, pronunciada por los labios del profeta y luego escrita, y profecía testimonial, que se da a través de eventos que quedaron registrados en la Biblia. Estos eventos que tenemos registrados en la Biblia, para el lector ordinario de la Biblia, simplemente son historias de vidas judías. Es la historia de un hombre llamado Jacob, es la historia de un rey llamado David, es la historia de un rey llamado Salomón. Para ellos solo son historias. Sin embargo, para nosotros es profecía testimonial. Aquellos eventos, aquellas vidas estaban profetizando con lo que estaba sucediendo en ese tiempo, algo que acontecería en el futuro. La vida de Ruth, la moabita, en aquellos 4 capítulos, cuando Ruth sale desde Moab, cuando llega a la tierra de Israel, cuando empieza a trabajar en el campo de Boz, cuando Boz se enamora de ella, cuando se casa, cuando tienen su hijo, todos esos eventos son una profecía. La vida de la reina Esther, la vida del rey David, la vida de los 4 patriarcas, la vida de los jueces, la vida de los reyes, la vida de hombres ilustres que quedó registrada, son mucho más que la historia de vidas judías. Son profecías testimoniales. ¿Alaban a Dios? ¿Qué y de quién se profetizaba en estas historias? ¿Qué se profetizaba? ¿Y de quién se profetizaba en estas historias? En las que acabo de mencionar y otras tantas que encontramos en la Biblia. Se profetizaba principalmente de 3 protagonistas: Jesucristo, su esposa y el pueblo de Dios Israel. De estos 3 personajes encontramos que se profetizaba en las historias registradas. Si no fuera profecía, como lo dije una vez y lo repito con respeto, con mucho respeto, si no fuera profecía, ¿en qué me pudiera ayudar a mí saber la vida de Abraham? Si eso ocurrió hace más de 3,500 años. O la vida del rey Acaz, o de Usías, o de Jotam. Pero sus vidas y los eventos que se registraron porque son profecías. Entendiendo esto, mientras desarrolle mi tema, nadie pensará que estoy acomodando los pasajes de la Biblia a conveniencia, porque va a llegar un momento en que lleguemos a una fisura muy pequeña donde alguien va a decir, eso lo acomodó a su favor. Pero por eso vamos de esta manera lenta y remachando el clavo, para que nadie se justifique en rechazar esta enseñanza diciendo que es doctrina de hombre. Tomemos como punto de partida para esto que acabo de mencionar, una de las historias proféticas más conocidas en el cristianismo, y es
aparte de una de las más conocidas, de las más aceptadas como profecía en figura, o como profecía testimonial, porque se puede llamar de las dos formas. Se puede llamar profecía en figura o profecía testimonial. Y es el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Esta es una de las historias más aceptadas y que nadie discute como una profecía. Vayamos a Génesis capítulo 22. Y la iglesia le da la gloria a Jesucristo. ¿Lo tenemos? Del 1 al 13. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Quien conoce la enseñanza de la figura de esta historia profética sabe muy bien que Abraham es tipo de Dios, es una figura, una representación de Dios en este evento. Isaac representa a Jesucristo. Y todos los hechos ocurridos en este suceso que aconteció hace 3,500 años, también están profetizando lo que ocurriría en el año 33 después de Cristo. Esta pequeña historia del capítulo 22, del 1 al 13, profetizó eventos que ocurrirían en la fase final del ministerio del Señor Jesucristo. Por lo menos hay 5 eventos sobresalientes que se profetizaron y se los enlisto de la siguiente forma. Número 1, se profetizó en esta historia la decisión del Padre Celestial de sacrificar a su hijo. Esto no lo sabía ningún judío. Ellos esperaban la llegada de un Mesías, pero no de uno que fuera crucificado. Y hasta el día de hoy la muerte de Jesús es tropiezo para muchos. Es más, no solamente la muerte de Jesús, sino
la misma mención de que Dios tiene un hijo, dice el Islam, dice el maometano, Alá no lo permita. Pero aquí está la profecía, y ellos también creen en Abraham. Claro que ellos van siguiendo el linaje no de Isaac, sino de Ismael. Entonces, aquí encontramos en estos eventos, primero, la decisión del Padre Celestial de sacrificar a su Hijo. Se está profetizando eso. Segundo, la obediencia de Cristo. Se profetiza en la obediencia de Isaac. Tercero, la forma en que Dios castigaría el pecado. Cuarto, la muerte en un madero. Y quinto, la resurrección de Jesucristo. Difícilmente en el cristianismo alguien discute estos 5 eventos profetizados en esta figura de Génesis 22 del 1 al 13. Difícilmente. Podemos extraer otros pequeños puntos que también se profetizaron, pero ahí ya sería más complicado. Voy a dejar estos 5. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente. Estas profecías que acabo de mencionar se sacaron de manera deductiva. Profecía en figura. Pablo le llama en Hebreos del capítulo 7 en adelante, usa la palabra figura para referirse a aquellas personas, aquellos personajes, como aquellos objetos, porque también los objetos eran una profecía en figura: el santuario, el arca, la urna que guardaba el maná, las tablas del pacto, todo eso era figura. Pero los eventos son llamados profecía en figura o profecía testimonial. Y dijimos que de Génesis del 22 del 1 al 13 se profetizan 5 eventos. El primero, la decisión del Padre Celestial de sacrificar a su Hijo, porque fue decisión de Dios. No recuerdo el verso, pero creo es por ahí el verso 20, en Hechos capítulo 2, verso 20, cuando Pedro le habla a aquella multitud y habla de la muerte de Jesús, dice, la cual fue anticipada por el consejo de Dios, por voluntad de Dios. Los judíos que pidieron su muerte solo fueron el conducto, los romanos que lo crucificaron solo fueron el instrumento, pero fue Dios sacrificando a su Hijo. ¿Dónde lo dice, Rebeca? En Génesis capítulo 22 del 1 al 13. Era Abraham el que iba a sacrificar a Jesús. ¿De acuerdo? Los estoy jalando hacia acá, hacia acá. La segunda profecía, la obediencia de Cristo. La tercera profecía, la forma en que Dios castigaría el pecado. La cuarta, la muerte en un madero. Y la quinta, la resurrección de Jesucristo. Muy bien, ahora pongan atención a esto porque va a ser complicado para algunos, para otros no mucho. Estas profecías, estas 5 profecías que acabo de mencionar, se sacaron de forma deductiva. Si acaso una de esta lista, una sola profecía de esta lista, la menciona Pablo. Las otras 4 se sacaron de forma deductiva. Porque Pablo nada más de esta lista menciona la profecía de la resurrección de Cristo. Las otras 4, uno las saca de forma deductiva. Vayamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11 dice en el versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Aunque Abraham no lo mató, porque el ángel lo detuvo, cuando Abraham empieza a desatar a Isaac y lo levanta de la leña de ahí del lugar que había preparado para quemarlo, cuando lo levanta, en sentido figurado, estaba resucitando Cristo. Por eso se profetiza la resurrección. Sin embargo, solo Pablo da esta única profecía, o explica, más bien, explica esta única profecía. Las otras 4 me las inventé. ¿Sí? No me las inventé. Les advierto que no están en la Biblia. Y si no están en la Biblia, me las tuve que sacar de la manga. Acá a la banca de los valientes, por favor. La hermana Maribel. Se me hace que o quiere mucho a su pastor o no. No sé por qué está diciendo eso. A ver, díganos, ¿me las inventé o no? No. Entonces, ¿de dónde sacamos las otras 4? Pues de Génesis y de una forma deductiva. Exactamente. De manera deductiva, nada más empatamos la historia de Abraham con la historia de Jesús y vamos a encontrar que fue profetizado en figura los otros 4 puntos ya mencionados, entre otras cositas que no quise incluir. Nada más tenemos que empatar la historia y así como Pablo saca de forma deductiva que Jesús iba a resucitar porque Isaac, al momento en que lo desatan y lo levantan de ahí, del lugar del holocausto, donde iba a ser el holocausto, eso era una sombra, una figura de la resurrección. ¿Alaban a Dios? Así que de forma deductiva se sacan las otras 4 profecías. Alabado sea Dios. Se ha predicado mucho sobre este capítulo 22 como la figura de lo que ocurrió en la muerte de Cristo, la crucifixión, pero se ha predicado muy poco, muy poco, sobre el capítulo 24, donde también Abraham hace la misma figura de Dios e Isaac hace la figura de Jesucristo. Se le ha dado demasiado énfasis al capítulo 22, pero en el capítulo 24 se predica mucho, pero muy poco. Y en el capítulo 24 encontramos la profecía de quién es y qué características tendrá la iglesia que será la esposa de Cristo. En el capítulo 24, en figura, en profecía testimonial, allí está dicho quién es y qué características tendrá la esposa de Cristo. Por eso esta figura es una de las figuras más importantes que puede haber en toda la Biblia para encontrar estos misterios sobre quién será y qué características tendrá la esposa de Cristo. De hecho, es este capítulo 24 de Génesis, junto con el libro de la reina Esther, la reina judía Esther, son las 2 historias más completas de el noviazgo y el casamiento de Cristo con su iglesia. Esos 2 pasajes, el capítulo 24 de Génesis y el libro de la reina Esther. ¡Wow! No, es espectacular si queremos saber quién es y qué características y cómo será escogida y por qué se descalifican a las otras iglesias. Ahí está todo en profecía testimonial. ¿Alaban a Dios? Ahorita no vamos a poder leer todo el capítulo de Génesis 24 y tampoco analizarlo a conciencia por falta del tiempo y también por falta de su memoria. Por cierto, dale un codazo al de al lado, te hablan, dile, te hablan a ti.
Así que solo voy a leer los versículos que nos profetizan. Ahí en Génesis 24 nos profetizan que en la búsqueda de una esposa para Cristo, el estándar dado es muy alto, lo cual hace la búsqueda muy difícil, igual que la preparación. Esto es lo que se profetiza en estos versos que vamos a leer. Repito, en la búsqueda de una esposa para Cristo, el estándar dado para ser la esposa, el estándar dado es muy alto, muy alto. Y debido a eso, hace la búsqueda de la esposa muy difícil y la preparación de esa esposa también muy difícil. ¿Alaban a Dios? Vayamos a Génesis 24. Bendito el Señor por siempre. Génesis 24 del 1 al 6. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Qué tremendo. Hay muchas cosas que se pudieran predicar de aquí, pero yo solamente estoy mencionando que en estos 6 versículos se está descifrando que la búsqueda de una esposa para Cristo nos está arrojando en estos 6 versículos un estándar muy alto. El estándar que se revela en profecía testimonial en estos primeros 6 versículos nos están diciendo que la búsqueda de esa esposa va a ser muy complicada. Quizás si un día a ti te toca, padre moderno, madre moderna, buscarle esposo o esposa a tu hija, no va a ser complicado, porque ahora nada más se van sobre la guapura, unos lindos ojos, una buena cintura, una cara bonita. Allá no era así. Iba a ser tan difícil que Eliezer dice: ¿y si no quiere venir? ¿Qué hago? ¿Me llevo a tu hijo allá donde hay muchas a escoger? Iba a ser una búsqueda. Pero una vez que la encontrara, también iba a ser muy complicado saber quién era. Alaban a Dios. Hasta aquí la parte teológica. Paso a mi segmento testimonial colectivo. El casamiento de Cristo con su iglesia es de conocimiento general en el cristianismo, sea cual sea la denominación. Ya mencioné algunas de ellas. Pero en todo el cristianismo se conoce sobre el casamiento de Jesús, porque todo el mundo que conoce a Jesús, que lee la Biblia, ha pasado alguna vez por Apocalipsis 19, del 6 al 9, donde se habla de las bodas del Cordero. Entonces, esto es de conocimiento general. Se predica en sus iglesias, se canta en sus himnos. Pero el entendimiento, repitan el entendimiento, de quién es la esposa y qué requisitos hay para ser esposa, la mayoría de las iglesias cristianas no lo tienen. Repito, de quién es la esposa, entender quién es la esposa y qué requisitos hay
para ser la esposa, la mayoría de iglesias no lo tienen. Y al decir iglesias, incluyo al pastor. De entrada, no saben ni siquiera distinguir el parentesco espiritual. No saben distinguir los hijos de Dios de la esposa de Cristo. Algunos de ustedes tampoco. Porque se tiene que distinguir con la Biblia y decir, estos son hijos de Dios, estos son la esposa. ¿Y por qué? Pues se diferencia de esta forma. La Biblia dice así de los hijos, la Biblia dice así de la esposa. ¿Alaban a Dios? Y si no saben distinguir a un hijo de una esposa, pues tampoco podrán conocer los requisitos que la Biblia le da al cristiano para ser la esposa de Cristo. Mencioné que Dios, para elegir esposa para su hijo, tomará en cuenta 3 cosas. ¿Cuál es la primera? La sana doctrina. Hablemos un momento de una santidad intachable. Solo un momento, abran Efesios 5. Efesios capítulo 5 en el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una parte de la santidad del cristiano depende de qué tipo de enseñanza su iglesia le imparta. Ya que es la iglesia quien le coloca al cristiano el estándar de santidad a través de sus sermones y a través de la consejería del pastor. Por lo tanto, no todas las iglesias tenemos el mismo estándar para la santidad. ¿Alaban a Dios? Qué interesante, algunos que tienen discernimiento ya les empiezan a caer algunas cosas por sí solos. Algunas iglesias cristianas le dicen a sus mujeres a través de sus sermones: hermanas, no hay ningún pecado si ustedes se visten con el pantalón. Estamos en el siglo XXI. Existe el pantalón de mujer. Aparte, Dios no ve lo de afuera, Él ve lo de adentro, el corazón. Y todas las hermanas, aleluya, amén. Algunas iglesias les dicen a sus congregantes: puedes tomar alcohol siempre y cuando sea una copa, no más. Una copa, ya más es pecado. Algunas iglesias les dicen a sus congregantes: puedes ver películas del mundo, nada más sé sabio en quitar lo malo, quédate con lo bueno. Puedes escuchar música no cristiana, música del mundo, mucha gente lo hace, no hay nada malo en eso. Así que este tipo de iglesias les están dando un estándar de santidad. ¿Y qué va a hacer el cristiano? Apegarse a ese estándar de santidad. Y él va a decir: mi iglesia así lo enseña, mi pastor me ha dicho que esto no es malo, esto tampoco. Aquel que dice que malo es un fanático, un exagerado, un santurrón. Así que todos los cristianos, según su iglesia, tienen su estándar de santidad. Ya con esta declaración, borramos de la lista una cantidad enorme de iglesias
que son permisionistas, que son liberalistas, que son mundanas, que son tolerantes, etcétera, y que desgraciadamente son ellas quienes han dejado entrar el pecado y el mundo a la vida de sus congregantes. ¿Alaban a Dios? Por lo tanto, hay muchas iglesias que desgraciadamente tachan a los que exigen más santidad como iglesias exageradas o iglesias legalistas. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes, hermanas, que usan su velo, que no tocan su velo, que traen sus faldas largas? Hermana, lo de afuera no importa. ¿O de qué te sirve traer el cabello largo y la falda larga y por dentro estar mal? Frases que se oyen muy ciertas, pero que solo revelan que su estándar de santidad está más abajo. Y el estándar que estamos leyendo en Efesios 5, 25 al 27, esa declaración, una iglesia gloriosa, santa, sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante, es un estándar demasiado alto. ¿Alaban a Dios? Ya nada más quisiera complementar ese estándar. Hay muchas escrituras, pero me gustaría solamente citar una más. Abran Primera de Juan capítulo 2. Bendito el Señor por siempre. Dice Juan en el capítulo 2, verso 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vaya que sí es un estándar alto, mucho, muy alto. No cierto tipo de música, no ciertas películas, no ciertas diversiones. Pero no es pecado, Dios hizo el mar. Sí, pero no puedes ir a encuerarte para que otros hombres estén codiciando tu cuerpo. Y hay cristianos que no les gusta el estándar alto, y es por eso que cuando llegan a cierta iglesia es más fácil decir, caí en una iglesia legalista, a decir, me gusta el mundo, me gusta el pecado, me gusta todavía enlodarme como los cerdos. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El cristiano o la iglesia? ¿Correcto? Si esa iglesia tiene una doctrina permisiva, tolerante, liberalista, y que justifica el pecado con las mismas escrituras, lógicamente, la iglesia tiene la culpa. ¿Qué puede hacer el miembro? Ni modo que se ponga en contra de su propia iglesia o en contra de su propio pastor. Así es que él recibe ese estándar de santidad y a ese estándar se esfuerza. Y en ocasiones ni siquiera, a pesar de que está más bajo, ni siquiera lo alcanza. Dios mío. Ok, hasta aquí el segmento testimonial colectivo. Ahora pasemos al segmento testimonial individual. Cuando se toca el tema del pecado que se practica entre los cristianos, hay dos temas que se usan como un escudo para proteger la vida pecaminosa. Y lamentablemente estos temas que usan como escudo son temas bíblicos. Cuando tú le señalas el pecado en la vida de un cristiano, y no me refiero como caída, porque todos los cristianos caemos, me refiero como un estilo de vida. Cuando señalas ese pecado, aparecen dos escudos, y uno de ellos sale a flote o esgrimen el tema de la gracia. De inmediato dicen, hermano, somos salvos por gracia, no por obras. Aparte, la gracia de Dios es muy grande y tú me estás señalando mis errores, pero inmediatamente usan la gracia para proteger su vida pecaminosa. Eso lo más frecuente es en las iglesias denominacionales, que así les llamamos a las iglesias que llevan algún nombre, como las que mencioné, bautista, pentecostal, luterana, etc.
Pero en nuestros grupos llamados Iglesias del Mensaje de la Hora, el tema que se esgrime para defender una vida pecaminosa es el tema de la predestinación. ¿O cómo he escuchado eso a lo largo de años? Yo, si soy predestinado y no me puedo perder. Y decía por ahí alguien en alguna parte, y punto. Y no me puedo perder. Soy predestinado y Dios me eligió. Y yo no sé qué hará Dios al último, pero al último me arreglará, al último me volverá a su camino, igual como lo hizo con Jacob. Y bueno, bien religiosos. Pero si tú, cristiano, ahora no le hablo a las iglesias, sino a los cristianos, estás descansando tanto en la gracia como en la predestinación, te garantizo que vas camino al infierno. Ahora, para mis enemigos, porque ya puedo ver de lejos, ya a kilómetros, que ya viene el ataque y la objeción. Este pastor no cree en la gracia de Dios. ¿Yo cuándo dije eso? ¿Estás grabándolo? Ok. ¿Yo cuándo dije eso? Yo sí creo Efesios 2, que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Pero usar la gracia para cubrir una vida sucia y pecaminosa, eso no es gracia, eso es una desgracia. Usar la predestinación para disfrazar nuestros pecados, no, pues otros han pecado, pero yo sé que soy predestinado por fe, dicen algunos. Y también sacan el tema de la fe fuera de contexto, porque yo no sabía que la fe me convertía en algo que no soy. Imagínese usted un grano de cizaña que diga, por fe soy trigo. Citan hasta herejías, hermano. Eso lo he oído hasta desde los púlpitos. Usted declare por fe que usted es, y usted lo va a hacer. A ver, hermana, lo hizo usted ahorita, declare por fe que es rica. Y va a salir igual de aquí endeudada, aunque lo declare por fe. Si ya está bien endeudada, ni modo que la fe cambie las circunstancias. La cuestión de declarar por fe, que sí lo llega a mencionar al hermano Branham, es simplemente un ejercicio. No es algo que puede ocurrir. Ocurre solamente en ciertos campos, por ejemplo, la sanidad sí es por fe, la salvación es por fe. Pero ¿quién dijo que yo voy a ser la esposa o soy predestinado por fe? Eso ni sentido tiene. Ya no solo es antibíblico, ni sentido común tiene. Sin embargo, muchos se cubren con eso. Más bien, la Biblia no dice que podemos darnos cuenta quiénes somos por fe. La Biblia dice, el árbol se conoce por sus frutos. Así es que observo qué frutos estás dando. Si eres una mujer piadosa, amorosa, respetas a tu esposo, eres paciente, cuidas a tus hijos, haces tus deberes domésticas, tienes buena relación con tus vecinas, no tienes problemas con cristianos, no tienes deudas, esos frutos dicen quién eres. No la fe. No, yo por fe soy predestinado. Y muchos dicen así. Pues yo te diría, pues tus frutos dicen todo lo contrario. Y eso ni siquiera lo dijo un apóstol, lo dijo Jesús. El árbol se conoce por su fruto, y también dijo que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Tampoco el árbol bueno da frutos malos. No se cosechan higos, ni uvas, ni manzanas de los espinos. Todo radica en el fruto. Y aunque tenemos escrituras que hablan de la gracia y hablan de la predestinación, sin embargo, también la Biblia dice, ¿o no sabéis que Abraham fue justificado por las obras y no solo por la fe? Lea Santiago capítulo 2.
Santiago se encarga de nivelar este problema de fanatismo religioso, de usar la gracia como desgracia o convertir la gracia en desgracia y de mal usar la predestinación cuando él dice el hombre es justificado por sus obras y no solo por la fe. Y él pone dos ejemplos. Pone a Abraham, ¿y a quién más pone, hermana Mari? Pone a Rahab. Dice Santiago, ¿o no fue justificada Rahab cuando escondió a los espías? Obras también. Así que no caiga en el engaño de muchos hermanos que andan ahí sueltos, no sé cómo se zafaron de su mecate. Soy predestinado. La gracia de Dios. No, mi hermano, la gracia y la predestinación tienen su lugar, pero desgraciadamente las usan fuera de contexto y lo que viene a ser para ellos un texto viene a ser un pretexto. Qué lástima. Entonces, incluso también el reverendo Branham predicó un mensaje que la pura pregunta ya no se necesita leer el mensaje. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Pregúntame, ¿por qué remarca mucho eso, pastor? ¿Por qué remarca mucho eso, pastor? Porque nuestras iglesias del mensaje, ¿cómo les encanta decir que son la esposa? Y hacen mucha bulla. Aquí en México, para los que son de allá de Latinoamérica o en Estados Unidos, bulla es escándalo, mucho ruido. Somos la esposa. Y el pastor todavía los emociona más. Cristo viene por su esposa y todos, amén, aleluya, aunque muchas veces vivan peor que los de la denominación. A veces sus vidas son más bajas y vergonzosas que los de la denominación. Porque las iglesias de la denominación también tienen santidad. Los bautistas fundamentales, ellos, cuidado con que un predicador suba al púlpito con manga corta. No se permite allí. Tiene muchas cosas que podrían dejar a un lado a nuestras iglesias del mensaje. Así que por eso estoy remachando este clavo, porque hacen mucho énfasis, somos la esposa, recibimos al mensajero de la hora, tenemos el mensaje de la hora, creemos en William Branham. ¿Y eso qué? ¿En qué parte de los requisitos está eso para decir, califico para ser candidata, si la Biblia solo nos da 3 requisitos y ya los mencioné? Ya más adelante yo voy a relacionar estos 3 requisitos con la venida de un mensajero en el siglo XX. Pero el recibir al mensajero, ¿a poco creen que por el hecho de haber recibido a Eliezer, ya eso hacía a la mujer candidata? No, Eliezer hizo oración y probó a la mujer, pero ya no quiero adelantarme. ¿Alaban a Dios? Entonces, si las cosas están así en las iglesias, esto es la situación colectiva en el cristianismo, y la situación individual en el cristianismo, si las cosas están así, entonces, ya para terminar, hermana Luisa, respóndame, por favor, ya para terminar, ¿qué iglesia es digna de casarse con el Cordero? Pues yo creo que ninguno todavía. Muy bien. ¿Hasta dónde vamos? Parece que ninguna. Pero para no desanimarnos, la respuesta de quién es digna de casarse con el Cordero lo estaremos viendo en el siguiente tema, que es sangre de su sangre. Pónganse de pie, hermanos. Señor, estamos ante un tema que nos hace temblar. Tu palabra dice, muchos son llamados. En todo el mundo, cristianos que han sido llamados,
un genuino llamamiento del Espíritu Santo, una experiencia real, un encuentro genuino con Jesucristo. Y a pesar de todos esos cristianos que han sido llamados, pocos serán escogidos. Pocos serán escogidos, Señor. Y tu palabra es muy explícita. No solamente está revelado en Escrituras, está revelado en la profecía testimonial, en la profecía en figura. Ahí se nos mostró que muchas mujeres serán desechadas. Muchas iglesias serán desechadas. Iglesias que hoy domingo se reunieron a cantarle a Dios. Hoy domingo se reunieron a estudiar la palabra de Dios. Hoy domingo se reunieron en torno al nombre de Jesús y a pesar de eso, no son dignas de ser la esposa del Cordero. Serán desechadas.